invitarle que abra su Biblia ahí en la carta de los Gálatas, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versos del 6 al 9. Invitamos a todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, busque su Biblia, mantenga esta porción porque ahí vamos a estar exponiendo la palabra del Señor en esta tarde. No hay otro evangelio. Cuando usted lo tenga allí, Gálatas capítulo 1, verso 6, me lo indica para poderle dar lectura a la palabra del Señor. Muy bien. Dice así, Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y este problema, hermano, existía desde el principio de la iglesia. Y claro, ellos tenían el problema con lo que era la ley, porque los cristianos judíos querían que practicaran la ley y ellos consideraban que lo necesitaban hacer para poder ser salvos. Y de esa manera estaban pervirtiendo, porque Pablo les había enseñado de que era por gracia, por fe en Jesús que podían ser salvos, que la ley se había dado cumplimiento con la venida de Jesucristo, que él había venido a dar cumplimiento. El apóstol Pablo en el mismo libro, en la carta a los Efesios, él dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y este era el evangelio que habían recibido los Gálatas. Más sin embargo, ellos estaban siendo perturbados y estaban algunos pervirtiendo el evangelio, es decir, agregándole algo más para que ellos pudieran sentirse que eran salvos. Ahora en día nosotros sufrimos, hermanos, la misma perversión y vemos la perturbación ahora en el evangelio, que muchos lugares donde se considera que predican el evangelio está siendo perturbado porque se ha pervertido, quizás no de la misma naturaleza como lo tenían allá al principio de la iglesia, que era por practicar la ley. Mas ahora nosotros miramos y experimentamos ciertas situaciones donde el evangelio, hermanos, se quiere pervertir de tal manera que ahora todo lo quieren ver como una adaptación al estilo de vida que cada uno quiere vivir. En las congregaciones ahora, en vez de predicar las buenas nuevas, se está entreteniendo al pueblo de Dios, porque todos quieren eso. Y cuando se habla la palabra de Dios, donde se habla las buenas nuevas, no muchos quieren asistir, porque se les parece anticuado, porque les parece como una forma de estricta, donde dice, muchas veces aquí han venido personas y me dicen: hermano, y en su iglesia permiten esto, y su hermano, y aquí permiten esta cosa. Oh, pero es que allá lo hacen. Déjeme decirle que el apóstol Pablo, después de haberles enseñado cómo podían acercarse a Dios y el medio que Dios se había puesto para poder salvo, que esas son las buenas nuevas, eso quiere decir evangelio, buenas noticias, que nosotros podemos volver a ser reconciliados por Jesucristo para poder llegar de nuevo al Padre. Y en el verso 6 nosotros encontramos esta declaración que hace el apóstol. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia, es decir, por regalo de Dios, por la fe, para seguir un evangelio diferente. Aunque él hace la declaración, no es que haya otro, sino que hay algo diferente que estaba haciendo. Y lo mismo
está pasando ahora en el tiempo, en los últimos tiempos. Yo siempre he dicho ya a la iglesia, y no me voy a cansar de podérselo decir, ya estamos en los tiempos donde aún el pueblo de Dios a lo bueno le está diciendo malo y a lo malo le está diciendo bueno. Nosotros hace unas décadas esto lo veíamos en la Biblia y como que lo mirábamos a saber cuándo va a suceder, pero ya estamos, sutilmente se ha introducido que ahora a lo malo le estamos diciendo bueno. Usted va a ver en muchos lugares, santuarios donde se debe predicar la palabra de Dios, se está ocupando para poder entretener a la gente y darle un show, y se ha dejado de hablar del pecado y del arrepentimiento, que eso es lo que dice la palabra de Dios, que hemos sido llamados a arrepentimiento para podernos reconciliar con Dios. Cuando se trata de apuntar, cuando se trata de poder llevar a las personas a que tenga un encuentro personal con Dios, ya piensan que le están hablando directamente, pero déjenme decirle, esa es el evangelio, esas son las buenas nuevas y eso es lo que dice la palabra de Dios. Aunque la gente ahora quiere oír otra cosa, ese es el evangelio, que ahora quizás nosotros estamos mirando que si Pablo estuviera en este tiempo, estuviera así como ese emoji que está ahí. Estoy maravillado porque después de ver tanto la gracia de Dios, de poder ver todo lo que Dios ha puesto, ¿por qué vamos a poder suplantar aquello que Dios hizo ya para que nosotros podamos acercarnos a Él y reconciliarnos? Oh, pero ahora no, eso ya no es suficiente. Ahora que hay que hacer un show, hay que tener otras cosas para poder hacer sentir bien al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, el que dice llamarse hijo de Dios, no quiere un compromiso, no quiere compromiso con Dios, no quiere cambiar su estilo de vida. Yo sé que estamos en los tiempos finales y yo no tengo mucho tiempo, así que me voy a ocupar de poder hablar de la palabra de Dios. Porque la iglesia, hermano, ha sido establecida para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Hay otro lugar donde nos podemos entretener, pero la iglesia está puesta para declarar las buenas nuevas. La buena nueva es que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y está allá a la diestra del Padre esperándolo, porque ha ido a preparar un lugar para que donde Él esté, tú y yo podamos estar. Para eso nosotros tenemos que recibirle como Señor y Salvador, porque ya Él pagó el precio, es por gracia. Por eso Él dice allí, aunque habían sido los cristianos de esta región de Galacia, habían sido justificados por la gracia, ellos creían que todavía tenían que practicar ciertas costumbres que tenían en la ley de Moisés para poder ser salvo. Por eso cuando Pablo vuelve a visitarlo, él le dice, estoy maravillado que tan pronto os habéis alejado del que los llamó. Y sabe que a veces el seguir obedeciendo a Cristo se necesita negarse a uno mismo. Y eso, hay lugares donde no te lo predican, donde no te lo dicen. O sea, tú puedes vivir como sea, con solo que vengas está bien. Hay personas que sienten que el día que no llegó a la iglesia, nomás a visitarla, piensa que está mal, porque ha inteligido en su conciencia que con ir está cumpliendo algo. Pero la relación con Dios tiene que ver con un estilo de vida. Por eso se llama conversión. Cuando alguien se convierte es que decide seguir a Cristo. Y todo es por gracia. Él nos perdona de todos los pecados, pero Él nos da de su Espíritu para darnos la fortaleza para poder vivir y gozar de todas las promesas que Él tiene para sus hijos. Por lo tanto, no debemos nosotros seguir la corriente que ahora en día se está dictando
como evangelio, sino tenemos que saber si realmente es el que los apóstoles establecieron cuando Cristo instituyó y los envió a predicar las buenas nuevas. El apóstol Pablo se sorprendió de que los que se habían convertido en Galacia habían sido engañados, hermano, creyendo un evangelio diferente. Nosotros podemos ver ahora en día, yo creo que todos tenemos acceso ahora a las redes sociales y usted va a ver cuánta cosa se ve, todo en el nombre de Dios y del evangelio, cuando miramos que anda muy alejado de lo que Dios establece. Al pueblo de Dios, a los hijos de Dios hemos sido llamados a santidad, hermano. Y santidad quiere decir apartado para Dios, no mezclarse con el mundo. Pero ahora es común, porque todo el mundo lo hace, porque todos lo practican. Entonces, como todo lo hace, piensa que eso Dios lo aprueba, pero la palabra de Dios no dice eso. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Sigue siendo el mismo evangelio, sigue siendo la misma verdad, y los hijos de Dios deben determinar vivir su vida para la gloria de Dios, porque para eso fuimos llamados. Entonces, el evangelio es esto, hermano, que nosotros por gracia hemos recibido el podernos reconciliar con Dios, como ya cité el pasaje de Efesios 2, 8 y 10. Por gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios a través de la persona de Jesucristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. El hombre puede inventar, el hombre puede levantar argumentos, filosofías, de poder llevar al ser humano hacia Dios. Y muchos se levantan con cuanta cosa se inventan, todo con el afán de poder tener una atracción. Y la gente, no sé por qué nos gusta lo diferente, cuando hay algo que no se ha visto nunca, y por general tiende a creerlo. Veía a una persona ministrando y esta persona estaba con una manguera echándole agua a alguien y decía que era la unción de la manguera. Y yo veía la audiencia que tenía, una cantidad de gente. Entonces dice: ¿por qué la gente va aún a escuchar un evangelio diferente? ¿Por qué sigue tanta gente? Porque le gusta el espectáculo, le gusta lo que trae innovación. Alguien estaba ministrando y vi que estaba pegándole con el pie en el estómago a una persona. Pegándole, hermano, como que si estaba en un ring de boxeo, y que recibe la unción y que recibe la unción. Y toda la gente haciendo cola para recibir la unción. Cuando Dios, hermano, es una relación con el Espíritu Santo, eres tú y Dios, que cuando tú te alineas a Él no necesita una intervención humana, sino necesita una disposición de nuestra voluntad rendida a Él, y la presencia del Espíritu Santo viene cuando nos rendimos totalmente a Él. El pecado de nuestra vida se aparta porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario, y entonces nosotros quedamos limpios para que el Espíritu venga y te pueda llenar y te pueda satisfacer de aquello que necesitamos, y eso nos hace glorificar a Dios. Por eso estoy yo en este lugar aquí, porque hace más de 30 años esa presencia del Señor tocó mi vida, y no me canso, como el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando hemos experimentado esa salvación, podemos decir en cualquier momento: gloria a Dios por Jesucristo. Si alguno le dijo que no dijera gloria a Dios, hermano, aquí está permitido.
Cuando nosotros sentimos una verdad que nos llega a lo profundo de nuestro ser y oímos una declaración que tiene que ver con nuestro estilo de vida, ¿por qué mantenernos callados? Cada vez que tú glorificas a Dios, hace un daño en el reino de las tinieblas, porque le dices a Satanás dónde está tu posición, le dices a Satanás cuál es el lugar, cuál es lo que tú defiendes. Ayer fue el partido de las Chivas Isla América. Yo sé que más de algunos de ustedes de aquí gritó el gol. Y aunque estaba lejos de donde se estaba llevando el evento deportivo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque a veces nosotros no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el enemigo fácilmente nos calla y no declaramos aquello que Él ha conseguido por nosotros. Seguir un evangelio diferente pareciera que tenga que ver con un porcentaje de verdad, pero si tiene una porción de mentira, ya es diferente. Porque el evangelio no tiene variación. El evangelio no sufre cambios. Sigue siendo el mismo. Verso 7 dice esto: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Yo trato de mostrarle esta gráfica y de alguna manera hacerle entender el evangelio es esa línea roja que tenemos allí constante de lo que Dios ha declarado en su palabra. Pero puede hacer que podamos comenzar mal con un evangelio diferente, donde ha sido pervertido y muchas veces a veces nos saca de la verdad y comienza a caminar quizás muy a la par, muy cercano a lo que es el verdadero evangelio, pero está caminando por otra corriente. Yo trato de ponerle ahí algunas citas bíblicas. Isaías capítulo 29 verso 13 dice Dios: porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Muchas veces, hermano, en el nombre de Dios, en pensar que estamos agradando a Dios, estamos entrando en un evangelio pervertido. Y vuelvo y repito, no es que haya otro, sino que sí se puede pervertir cuando por pensamientos de hombre, por decisiones de personas, a veces quieren o suavizar o diluir una verdad, porque a veces la verdad nos tiene que confrontar con nuestro estilo de vida. El pecado por Dios no es aceptado de ninguna manera. Pero cuando tratamos de querer, en El Salvador decimos esta expresión, asolapar, no sé en otros países, pero es como contemplar la falta, sabiendo que es una transgresión delante de Dios, nos estamos saliendo del verdadero evangelio. La palabra del Señor dice: sin santidad nadie verá al Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces hay cosas, hermano, que uno tiene que tener muy clara y saber que tú estás en esa línea caminando de la manera como Jesucristo la trazó. El apóstol Pablo trata de hacerle una advertencia escribiéndole a su discípulo Timoteo en el capítulo 3, verso 5, dice, hablando acerca de que van a venir tiempos peligrosos. Y ya nosotros estamos en esos tiempos peligrosos.
El tiempo peligroso es hablando espiritualmente, que vendrán muchos a querer hablar para poderte convencer. Y pensar y hacerte sentir, oh, tú estás bien, no importa lo que hagas, si tú estás asistiendo, cumple ciertas normas establecidas por el lugar, estás bien, sin confrontarte directamente con aquel que te va a juzgar. Nosotros estamos aquí nomás para predicar las buenas nuevas. El que juzga va a ser el Señor, y cuando Él te confronta en una realidad de tu vida diaria, entonces es el que da el juicio, va a ser el Señor. Pero el apóstol Pablo trata de advertir a Timoteo y le dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Por eso que Jesucristo, cuando los discípulos dijeron, mira, ahí andan unos que dicen que andan haciendo algo en el nombre tuyo, y Él les dijo, no se preocupen, por los frutos los conoceréis. El Hijo de Dios siempre va a dar un fruto de lo que el Espíritu Santo está desarrollando en la vida. Y hemos hablado mucho acerca de los frutos del Espíritu. ¿Quién corre el peligro de alejarse del verdadero evangelio? Aquellos que son niños espirituales. Cuando hablo niños espirituales es que no están afirmados en todos estos conceptos. Si usted ve ahí en la parte de la parte amarilla algunos pasajes bíblicos que tenemos ahí, como Efesios 2, 8 y 9, que ya la leímos, que por gracia soy salvo. O sea, no puede venirte a decir a alguien que tienes que hacer otra cosa para ser salvo, ¿no? Por gracia, por regalo de Dios. Hay mucha gente, acabamos de pasar la celebración de Semana Santa. Lamentablemente en muchos lugares gente hace sacrificio pensando agradar a Dios, pensando borrar culpas. Y gente se flagela. Y lo hacen, hermano, con toda naturalidad, pensando que están haciendo algo bien. Pero es porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, o porque no la quieren aceptar, porque esa es otra cosa. Recuerdo que había personas que decían, no aceptes propaganda protestante. Enseñaban eso y ponían cartelitos, no acepte. ¿Por qué? Porque la verdad, hermano, siempre, la palabra siempre penetra en la mente y en el corazón del hombre, y es el Espíritu que te hace cambiar por una verdad revelada. Pero el que no tiene el conocimiento de la palabra del Señor puede fácilmente ser presa de un evangelio diferente, que puedes creer estar bien delante de Dios, pero la cosa es que podemos sorprendernos cuando venga el encuentro con Dios, o cuando vamos a la palabra de Dios, te das cuenta que no estás practicando ni viviendo algo que está establecido en la palabra de Dios. Por eso es muy importante crecer espiritualmente. Para eso fueron establecidos los ministerios. El capítulo 4 de Efesios, si usted lo puede leer, no tengo el tiempo para leerlo todo, pero todo lo lleva a que esos ministerios ayudan al crecimiento hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, a poder llegar a ser como Cristo es, conociendo la palabra del Señor. Y ahí al final, en el capítulo 4, verso 14 de Efesios, dice así: para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy miramos eso como el pan de cada día, todo en el nombre del Señor. Da tristeza por ver mucha gente arrastrada por corrientes de doctrina. Se levanta alguien y porque vieron un escenario bonito, con luces, y porque tiene una atracción lo que está presentando, y ahí va todo el mundo, sin poder consultar el manual de vida, la palabra de Dios.
porque se conforman con algo que le digan que pueda apacentar o calmar su conciencia y hacerse sentir bien. Porque la palabra, hermano, nos confronta. Cuando estamos haciendo algo mal, la palabra nos va a confrontar con el estilo de vida. Y si nosotros no obedecemos, entonces siempre vamos a tener una consecuencia en cuanto a la relación con Dios. Pero si no, está esto ahí, donde existe el peligro de poder ser arrastrados por cualquier corriente de doctrina. Y todo se está haciendo con un propósito. A veces no es agradar a Dios, sino a veces intereses egoístas personales de líderes que se levantan con el propósito nomás de poder satisfacer su propio ego, ya sea de poder, ya sea económico o lo que sea, pero menos anunciar el evangelio de las buenas nuevas. El evangelio siempre nos va a llevar a que nosotros podamos tomar decisiones personales, compromisos con tu relación con Dios. No con un pastor, no con un líder, sino con Dios. Pues Él es el que te va a estar mirando día y noche, las 24 horas del día. Y el compromiso tuyo y mío es poder mantenerse en la dirección y bajo la voluntad de ese Creador para poder gozar de las promesas que Él tiene para sus hijos. Todo el mundo, yo pienso que todos queremos las promesas de Dios, ¿o no? Todo, yo pienso que nadie va a decir, no, yo eso no lo quiero. Si estamos aquí en este lugar y aquellos que nos ven a través de una plataforma, yo pienso que si estás ahí sintonizando es porque estás buscando algo de Dios. Pero al buscar algo de Dios, así como el padre, hermano, espera que los hijos obedezcan las normas que establece en su hogar, nuestro Padre Celestial ha dejado un manual de vida que Él espera que nosotros lo obedezcamos para tener el privilegio de poder gozar de las promesas de Dios. El rey David decía que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, si tú obedeces lo que Dios tiene, siempre vas a tener cobertura de Él. A veces no tienes que estarle pidiendo porque Él ya sabe que estás bajo la cobertura y el abrigo del Altísimo te va a alcanzar en el momento que llegue el frío, hablando en una forma metafórica. Pero es importante tomar decisiones. Mire, si usted está en un lugar donde dedica 2 horas para estar acá, para querer aprender de la palabra de Dios, es de ponerla en práctica, hermano. Porque el tiempo va pasando y si no tomo una decisión, una determinación de poder agradar a Dios, siempre voy a estar en esa incertidumbre, sí o no tengo cobertura. Hay mucha gente que duda de la protección de Dios porque no conoce las promesas de Dios. Pero cuando tienes promesas de Dios, tú eres un hijo de Dios, has sido sellado, apartado para Dios, que donde quiera que andemos, Él reconoce, ese es un hijo mío, redimido por la sangre del Cordero. No importa en la oscuridad que esté, siempre Dios va a reconocer porque hay algo que Él ha puesto allí de su espíritu, y si tú eres un hijo de Dios vas a tener ese cuidado de parte de Dios. Él siempre te va a levantar donde estés, donde circunstancias difíciles, siempre va a tener la protección de Dios. Pero hay que definirse en cuanto a la vida nuestra, el no ser envuelto por otro evangelio que esté pervertido de la verdad revelada. El que no conoce la palabra de Dios puede ser confundido, pero el que conoce la palabra de Dios de inmediato va a identificar cuando se esté predicando un evangelio diferente. Va a identificar porque conoce la palabra del Señor. .
No hace mucho se levantó una corriente que decía, oh, no puede ser que haya una sola forma de ser salvo. Eso sería egoísta. Debe haber diferentes formas. Algo otro se levantó hace poco diciendo que, oh, Jesucristo pecó porque fue hombre. Y todo el mundo aplaudiéndole. Oh, Jesucristo pecó. Y te da un argumento que no tiene ninguna base en la palabra del Señor, pero son argumentos que se levantan para poder confundir aún a los escogidos, dice la palabra de Dios. En los postreros días va a venir esa situación. Por eso es muy importante, hermano, conocer la palabra de Dios. De hecho, el mismo Jesucristo exhorta cuando habla en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Él dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Necesita conocer de qué es lo que Dios dijo, qué es lo que Dios va a cumplir, qué es lo que Dios ofrece y también qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos, Dios no lo va a hacer. Hay gente que sigue orando por las cosas que tiene que hacer y está esperando que Dios las haga. Por eso es que dicen, no, Dios no me contesta, Dios no me contesta. Es que Él ya le contestó. Dios va a hacer lo sobrenatural. Todo lo que yo no pueda hacer, Él lo va a hacer. Pero aquello que yo tengo que hacer, esa es mi responsabilidad. Como hijo de Dios es mi responsabilidad velar por mi salud espiritual. Es mi responsabilidad buscar de Dios. Es mi responsabilidad agradecerle, adorarle, bendecirle como Señor mío. Tengo que rendirme totalmente a Él y obedecer todo lo que Él manda como Señor, porque yo solamente soy un siervo alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, como hijo de Dios, Él tiene cuidado, hermano. Él tiene provisión para cada uno de nosotros, pero tengo que conocer la palabra de Dios, no que esté ajeno o que Dios no haya dejado todo el recurso que necesito para poder vivir una vida que le agrade a Dios. Está todo ahí. Pero últimamente la corriente que se ha introducido aún en las iglesias nos está llevando a un evangelio pervertido que nos está alejando de la verdad revelada en la palabra de Dios. Y vuelvo yo a repetir las palabras que decía el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino que algunos lo han pervertido y confundido. Muchos están tranquilos, satisfechos, porque se ha adaptado al estilo de vida. El evangelio, hermanos, es una vida de compromiso contigo mismo. Yo repito esto porque a veces eso es lo que menos queremos. Cada vez que se va a hablar de responsabilidad o compromiso, a la persona no le gusta. Porque hay muchas opciones ahora. Hay muchas opciones. Pero nuestra vida y nuestra relación con Dios depende de una decisión y de una determinación donde te comprometas contigo mismo a poder agradar a Dios de acuerdo a lo que la palabra del Señor establece para los hijos de Dios. Y créame que en Él encontramos plenitud de vida. No hay nada que tú vayas a desear para encontrarte con una satisfacción personal que Dios no te la dé como hijo. Porque en Él hay plenitud de vida. Él nos diseñó a su imagen y semejanza. Y Él sabe todo lo que nosotros necesitamos y Él lo dispone a través de sus promesas para los hijos de Dios. No hay tal reserva como algunos piensan, oh no. Hay personas que dicen, yo no me hago evangélico porque no estoy preparado todavía. Eso no es cuestión de prepararse.
Esto es cuestión de decisión. Ya preparados estamos, porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, donde solo necesitamos llenar el vacío que solamente Jesucristo puede llenarlo. Aquellos que hemos experimentado y hemos sido llenados con la presencia del Señor, podemos decir gloria a Dios por Jesucristo. Porque hemos experimentado, como decía el apóstol Pablo, no lo tengo todo, pero se sentía completo. Porque hay algo que Él llena, que no importa lo que haga falta, siempre Él te va a dar el gozo de poder estar satisfecho con lo que tiene. Versos 8 y 9 del pasaje que leímos: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Verso 9: como antes os he dicho, también ahora os repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso la palabra de Dios lo declara. El anatema es alguien que está destituido por Dios. En la palabra literal dice maldito. Eso quiere decir anatema. En otra expresión tiene una connotación de ser cortado, amputado de una relación. Dice, quítelo de allí para que no siga afectando a los demás. Por eso dice, téngalo por anatema. O sea, quítelo, apártelo, porque eso va a afectar al pueblo de Dios. Y todo aquel que pregona o que trata de estirar o encoger el evangelio es un anatema. Ahora, eso lo juzgará Dios. Pero la predicación o los predicadores tenemos la responsabilidad de cuidar, de no alterar las buenas nuevas. Y las buenas noticias es de lo que habla, de lo que Dios ha provisto y lo que yo tengo que hacer para alcanzar la relación o la reconciliación con Dios. Hablábamos acerca del ya lo que Dios hizo a través de Jesucristo, que por el sacrificio de Él, ahora nosotros podemos ser salvos. Pero siempre cuando hay una predicación y el anuncio de la palabra del Señor, tenemos que tomar en cuenta la parte que tenemos que hacer nosotros. Dice el capítulo 1 del libro del Evangelio de Juan, verso 12. Dice, y a todos los que creyeron, a los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay dos partes que nosotros tenemos que hacer allí. Es creer y recibirle. Dios ya quiso al dar a su Hijo en la cruz del Calvario. Él murió, pagó el precio, algo que nadie podía pagar, Él lo hizo. El escritor de Romanos capítulo 10 es un versículo muy usado, no que sea una norma o una regla, pero ese es uno de los versículos que más se acerca para poder llevar a la persona a tener un inicio de una relación con Dios, donde toma una decisión. Hay personas que dicen, oh, pero no ha leído el versículo, no ha dicho esta confesión. Eso no es una confesión de fe. Eso es algo que está redactado aquí, que el apóstol escribía a los romanos, lo que encontramos ahí en el capítulo 10, versos 9 y 10. Aunque lo usamos para poder llevar a las personas a tener un encuentro personal con Dios, no es algo como una orden que si no hace eso no ha aceptado al Señor. Encontrar una persona diciendo, oh hermano, pero es que ella no hizo la oración de fe. Yo creo que por eso no es salva todavía. El salvo, hermano, es aquel que se ha arrepentido de sus pecados. Porque usted puede hacer esta oración, pero si no se arrepiente de sus pecados, todavía hay una mancha allí que no puede llegar a estar reconciliado con Dios. Pero dice así el verso
a 9 y 10 de Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este pasaje, por lo que encierra todo, se toma como una parte para poder llevar una iniciación de la persona que se convierte, que se rinde, porque dice con su boca confiesa que Jesús es el Señor. Solo en esa expresión hay mucho que ver. A alguien que se toma como Señor es porque está dispuesto a obedecer todas las órdenes que da el Señor, porque como Señor de tu vida tú te sometes a vivir como siervo. Por eso es que habla y dice, si confesas con tu boca que Jesús es el Señor. Yo no puedo confesar algo si no lo he creído. Entonces yo creo que Jesús es el Señor, por eso lo confieso. Cuando se lleva a una persona a los pies de Cristo, le dice, ¿quieres confesar a Jesucristo como tu Señor? En otras palabras, le dice, ¿quieres aceptarlo como tu Señor? ¿Estás dispuesto a obedecer lo que Él manda? Y si no, es una simple oración que hiciste sin tener una convicción. Por eso a veces yo cuando invito a la persona a poder tener un encuentro con el Señor, yo le pregunto, ¿realmente tú quieres aceptarlo? Aquí no es que por complacerme a mí o por complacer a un familiar voy a pasar a hacer una oración. Este es un estilo de vida determinado a vivir las buenas nuevas de salvación para poder ser salvo. Un día no vamos a estar acá y si no formamos parte de la provisión que Él ha dado de ser hijos de Dios, no va a entrar al reino de los cielos. Porque la única manera que podamos entrar allá es a través de la persona de Jesucristo. Efesios capítulo 4, verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O eso no lo escribí yo, hermano, por si acaso. Es la palabra de Dios. ¿Y qué de aquellos que estaban diciendo que podemos ser salvos en otro? Pues ese es un invento de ellos. El Evangelio me dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el que pueda ser salvo. Me guste o no me guste, es solamente el nombre de Jesucristo. Es el único que fue a la cruz del Calvario. Es el único que dio su vida en expiación para podernos redimir de la mancha del pecado. Cuando yo le confieso y creo en ese sacrificio, entonces soy libre del pecado y de la condenación que ese pecado me traía. Por eso es que cuando escribe el apóstol a los Romanos capítulo 8 verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay seguridad de poder ser salvo, hermano, es estando en el Espíritu. Entonces ese es el Evangelio, esa es la determinación, ese es el esfuerzo y el compromiso que cada hijo de Dios debe tomar de vivir conforme al Espíritu. Y esto no te lo va a dictar un pastor, un líder, esto te lo va a dictar el Espíritu. Dice la palabra de Dios que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo te va a decir, no es la aprobación mía, no es la del líder, es el Espíritu, aquel que te selló como hijo de Dios. ¿Cuántos sienten esa seguridad? ¿Cuántos han experimentado el poder del Espíritu Santo que pueda decir, soy salvo por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios, alcancé salvación? Y eso es lo que ahora no se quiere confrontar, porque yo sé que algunos se sienten incómodos, pero esa es la verdad. Usted quiere ir al cielo, debe tener una relación con Dios. Debe aceptar el medio que Dios ha provisto para ser salvo. Esas son las buenas nuevas. Puede haber algo otro que pueda inventar o puede pervertir este evangelio. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo capítulo 2 verso 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro. Se puede buscar todo una lista que le pueden dar.
De hecho, hay personajes que fueron instrumentos de Dios a su tiempo, que los escogió para hacer una labor determinada. Nosotros conocemos, hay gente que se aferra y decir no, que pues la madre de Jesús, María, y que ella es la redentora y la corredentora de Jesucristo. No vemos en la escritura, hermano, no hay ningún pasaje que diga eso. Sin embargo, ella dijo: he aquí la esclava de mi Señor. Ella necesitaba salvación como tú y yo. Cumplió un papel importante, sí. Fue bendita entre todas las mujeres, hermano. No hay nadie como ella. No hay nadie como María. Fue la que vino a cumplir un rol importante, exclusivo para ella. Pero ella nos salva. Es a través de Jesucristo. Y no que esté quitando ningún mérito al papel y al rol, como lo hicieron también los santos en aquel tiempo, todos los apóstoles y todos que murieron por la causa de Cristo. Conocemos la historia, algunos dieron su vida por la causa, pero ellos están esperando el galardón que Dios les tiene preparado por la labor que hicieron, pero están esperando eso. Ellos ya no pueden interceder o hacer algo por nosotros. Los que estamos vivos podemos interceder los unos por los otros, pero el mediador es el único, Jesucristo. Es el único. Por eso llevamos a las personas a que puedan tener un encuentro personal con Dios, con Jesucristo. Porque cuando tú le conoces y le recibes, el Espíritu Santo viene a tu vida y es el que te va a guiar, es el que te va a dar testimonio. Cuando tú tienes esa seguridad y esa certeza, siempre el Espíritu Santo te va a hacer sentir, hermano, cuando estás mal y cuando estás bien delante de Dios.